profeta que habla la lengua extraña la entiende. Recibiendo rema, está recibiendo misterios. Cuando tú tienes el don de lenguas, tu espíritu almacena revelaciones. Dice que nadie lo entiende porque por el espíritu habla misterios. El humano no recibe la revelación que vienen de Dios. Por eso tu espíritu crea una conexión con los ángeles. Cuando tú hablas en lenguas extrañas, se activa en ti el don de revelación. Lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende. Tres cosas que van a manifestarse en tu vida cuando tú recibas el don de lengua. Esto es muy poderoso, muy extraordinario. Hay tres evidencias que van a representar tu llamado. Por eso cuando tú recibes el don de lengua del Espíritu Santo, van a haber tres señales que se van a manifestar en tu vida. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo revela dos niveles de lenguas. Pablo habla de la lengua extraña y habla de lenguas humanas. La palabra extraña para el griego es la palabra akabel, que significa incomprensible, es decir, algo que nadie lo entiende. Porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, sino que por el Espíritu habla misterio. Ahora, las lenguas humanas tiene que ver con el dialecto humano, porque la lengua humana es un modo de comunicación para llegar el evangelio o llevar palabras proféticas a otras palabras que no tengan el mismo idioma. Por eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que hubieron personas de diferentes lugares, diferentes dialectos, que lo escucharon hablar en su propia lengua, porque Pedro edificó a la iglesia, edificó al público, a las personas que lo estaban escuchando, porque el don de lengua humana es para expandir una palabra profética a personas que tengan diferente dialecto. Ahora, el don de lengua extraña no habla a los hombres. De hecho, el que habla en lengua extraña no le entiende. Por eso Pablo dice que el que habla en lengua humana sin un intérprete, Pablo dice que calle en la congregación, porque la lengua humana es una lengua para interpretación, es decir, un modo de comunicación para expandir el evangelio a diferentes tipos de dialectos. Pero cuando nosotros estamos hablando de lengua extraña, no estamos hablando de una lengua para edificar a la iglesia, sino que estamos hablando de una lengua para edificación personal. Por eso Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, porque Pablo, cuando habla de que se edifica a sí mismo, está hablando de una lengua extraña, porque la lengua extraña no es para edificar a la iglesia, sino para edificar a su espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el que habla lengua extraña no habla a los hombres. La lengua extraña es un modo de comunicación donde tu espíritu se comunica con el reino de Dios. Es una comunicación con el reino. Por eso las personas que hablan en lengua extraña edifican su espíritu. Las personas que hablan en lenguas extrañas tienen un nivel más profundo de ver las escrituras. Las personas que hablan en lenguas extrañas tienen un modo de revelación diferente a otras personas, porque mientras una persona habla en lengua extraña, hay una conexión divina con su espíritu, con el reino de Dios. Por eso la persona, mientras habla en lengua extraña, está edificando, está recibiendo rema, está recibiendo misterios. Por eso las personas que hablan en lenguas extrañas reciben un grado de revelación más profunda que otro tipo de personas. Reciben un grado de interpretación, de visión, de revelación, de misterios más que otra. Porque cuando una persona habla en lenguas extrañas, está recibiendo revelación, porque hace una conexión con el mundo espiritual. Por eso he andado en la calle y me pasa que el Espíritu Santo toma mi boca y comienzo a hablar en lenguas, y la gente dice: se volvió loco el siervo está hablando solo. Cuando tú hablas en lenguas extrañas, tu espíritu recibe misterios, tu espíritu recibe rema, recibe revelación, recibe códigos del reino. Por eso hay códigos que no se revelan por lengua humana. Hay códigos que solamente se revelan cuando tú hablas en lenguas extrañas. Por eso la lengua extraña tiene un misterio, porque no habla a los hombres. Nadie puede interpretar las lenguas extrañas. Nadie puede interpretar una lengua extraña.
porque la lengua extraña no está comunicando el profeta con la gente. La lengua extraña conecta el profeta con los ángeles. Por eso Pablo habla de lenguas angelicales, y es que existe un tipo de lenguas que se conecta con el mundo espiritual. No es para que la gente lo entienda, no es para que la gente lo interprete. Las lenguas extrañas es un modo de comunicación para bajar la revelación, para fluir la rema, para fluir los misterios. Es decir, la lengua extraña queda sin entendimiento. Porque cuando se habla lengua extraña, no habla el hombre de Dios. Está hablando su espíritu comunicado con Dios. Es decir, que mientras tú hablas lengua extraña, tu espíritu está conectado con los ángeles. Esto es muy poderoso. Por eso las lenguas extrañas nadie la puede interpretar. Porque la lengua extraña no fueron diseñadas para interpretarse. La lengua extraña, todavía el profeta no entiende lo que está hablando. Por eso ni el profeta que habla la lengua extraña la entiende. Solamente quien entiende la lengua extraña es tu espíritu. Por eso el que está fluyendo en el espíritu, al hablar lengua extraña, su espíritu se va edificando. Es decir, tu espíritu está conectado con el reino, y a tu espíritu está conectado con el reino. Entonces, mientras el hombre de Dios habla lengua extraña, está recibiendo misterio, está recibiendo revelación, está recibiendo rema, está recibiendo códigos. Por eso hay gente que se confunde con lenguas humanas y con lengua extraña. La lengua extraña nadie la puede interpretar, nadie la conoce. Por eso hay gente que me ven en la calle hablando en lengua y la gente dice: se volvió loco el siervo está hablando solo. Hay veces que cuando el Espíritu Santo quiere revelarme algo, activa en mí la lengua. Cuando el Espíritu quiere revelarme algo, activa en mí la lengua extraña. Porque cuando yo estoy hablando en lengua extraña, yo estoy comunicado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con mi espíritu. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. De manera que hay revelaciones que no se reciben por medio de conocimiento humano. El hombre humano no recibe la revelación que vienen de Dios. Porque el hombre humano no tiene conexión divina con el reino de Dios. Por eso el don de lengua es lo que te va a conectar a tener un lenguaje angelical. Por eso la gente que tiene lengua extraña tiene un lenguaje distinto. La gente que habla en lengua extraña tiene una conexión con los ángeles. Por eso cuando tú hablas en lengua extraña, tú recibes revelación que nadie la interpreta. Tú recibes la revelación que nadie entiende. Por eso cuando Dios me quiere hablar, Dios activa en mí el don de lengua. Cuando yo comienzo a hablar, el don de lengua no es al azar. Cada palabra que sale del don de lengua tiene un significado. Cada palabra que sale del don de lengua tiene una rema, tiene una revelación. No te estoy hablando de lengua repetitiva, de lengua mecánica, porque yo he visto a gente que dicen que tienen el don de lengua con la palabra de Gigi Ávila. Oh, Samaya Soja, eso no es don de lenguas. Porque la Biblia dice en el capítulo 16, verso 15 del libro de Marcos, dice: nuevas lenguas. Lo que quiere decir es que tu espíritu almacena misterios, y cada vez que tú hablas en lengua, habla lenguas nuevas, lenguaje nuevo, misterios nuevos, revelaciones nuevas, remas nuevas. Por eso el que habla en lengua siempre tiene una revelación guardada. Por eso te salen misterios, te salen conocimiento que tú antes no lo conocías. Es decir, no te estoy hablando de una lengua que tú aprendiste en el monte hace 8 años. Te estoy hablando de que cuando una persona tiene el don de lenguas, recibe revelación continua. Las lenguas no son repetitivas. La lengua que tú hablaste ayer no es la lengua que tú vas a hablar hoy. Por eso la gente que tiene el don de lengua se conoce porque tiene nuevas revelaciones. No quiere hablar solamente de que tú recibes nuevas lenguas cuando tú estás hablando en lengua, sino que tú recibes nuevas interpretaciones, nuevas revelaciones, nuevos misterios. Por eso el que tiene el don de lengua siempre tiene rema, prédicas almacenadas, conocimiento almacenado que se van desatando mientras tú vas edificando tu don. Por eso dice Pablo que el que habla en lengua se edifica a él mismo.
porque su conocimiento, porque su entendimiento queda sin fruto. Lo que quiere decir que cuando tú hablas en lengua no la hablas tú, la habla el Espíritu. Por eso tu espíritu guarda informaciones que la recibe por medio del don de lengua. Por eso el que habla en lengua no se edifica a sí mismo, pero sí edifica tu espíritu. Por eso 1 Corintios capítulo 14, verso 4, dice que el que habla en lengua por el espíritu habla misterio, porque no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Es decir, el que habla en lengua tiene una conexión con lo divino. Por eso cuando un profeta va a fluir en la profecía, lo que el profeta está profetizando es lo que ya recibe de tu espíritu, porque ya tu espíritu ha recibido esa información por medio del don de lengua. Por eso el que habla en lengua se edifica a sí mismo. La lengua extraña es distinta a la lengua humana. La lengua humana es para interpretación global, para un público, es decir, edifica a la iglesia. Ahora, cuando tú hablas en lenguas extrañas, tú estás edificando tu espíritu, acumulando revelación, acumulando rema, acumulando códigos, acumulando información por medio de tu espíritu, para que cuando tú estés ministrando, cuando tú estés fluyendo en lo profético, tú puedas dar lo que ya tú recibes antes. El don de lengua te edifica a ti. Ahora, la lengua humana es una forma de interpretación. La lengua extraña es una forma de edificación. Por eso la palabra griega para extraña es la palabra incomprensible. Tú no la entiendes, tú quedas sin fruto, pero sí tu espíritu está recibiendo revelación. Por eso el que habla en lengua recibe revelación. Por eso hay personas que tienen un concepto y una visión diferente a las escrituras. Por eso hay personas que predican con revelación, predican con misterio, predican con un nivel de conocimiento más amplio que las demás personas, porque cuando tú hablas en lenguas extrañas, tú tienes una conexión con los ángeles, y los ángeles te revelan qué predicar, te revelan revelaciones, te revelan informaciones que una gente humana no puede recibir. Por eso cuando tú hablas en lenguas humanas, tú edificas al oyente, porque las lenguas humanas es un modo de interpretación, y las lenguas extrañas es un modo de edificar a tu espíritu. Por eso hay gente que cuando recibe el don de lengua, esa persona recibe revelación más continua, se activa en ti un conocimiento, hablas palabras que tú nunca la habías interpretado, hablas palabras que tú nunca la habías escuchado, recibes más grado de visión, más grado de interpretación, Dios pone en ti conocimiento, Dios añade en ti revelación, porque cuando tú tienes el don de lenguas, tu espíritu almacena revelaciones. Cuando tú tienes el don de lengua, tu espíritu recibe información, recibe revelación, recibe conocimiento. Por eso tienes un grado más alto de revelación que otros. Por eso tiene un grado de ver las escrituras más profunda que otros. Por eso cuando tú tienes el don de lengua, tú profundizas las escrituras de una manera más amplia. Porque cuando tú recibes el don de lengua edifica tu espíritu y lo hace conectar con los ángeles. Por eso Pablo habla de la lengua angelical. La lengua angelical es una lengua que crea una conexión con los ángeles. Cuando la lengua crea una conexión con los ángeles, eso se le llama a lengua angelical, donde tú puedes adaptar tu espíritu a conectarse con el cielo. Por eso la lengua angelical crea una conexión con los ángeles. Por eso hay gente que cuando están ministrando hablan misterios, porque tienen una conexión con los ángeles. El que habla en lengua extraña se conecta con el reino de Dios. Por eso cuando tú recibes el don de lengua, el cielo te revela cosas que tú nunca la habías escuchado. Cuando tú recibes el don de lenguas extrañas, lo que hace el cielo es que te hace una conexión con los ángeles, y los ángeles te revelan la profundidad de las escrituras, te revelan informaciones que por medio humano tú no las recibes. Por eso el don de lengua no es solamente hablarla, porque hay personas que hablan en lenguas pero no tienen edificación al oyente. Por eso las lenguas extrañas no son para edificar al oyente, las lenguas extrañas son para edificar tu espíritu. Por eso cuando tú hablas en lenguas extrañas, se activa en ti el don de revelación, se activa en ti el conocimiento, se activa en ti profundizar las escrituras, porque cuando tú tienes el don de lenguas, los ángeles te envían información a tu espíritu. Dios le envía información
información a tu espíritu. Dios le envía misterios a tu espíritu. Por eso, cuando tú tienes el don de lengua, tú tienes una conexión divina con los ángeles. Tú tienes una conexión divina con el reino de Dios.